3:11 del día 6 de noviembre del año 2018 se abre la reunión. Bienvenidos a todos a la organización de FECHAC, bienvenidos a los diputados que nos acompañan, las diputadas. Con el objetivo de verificar la existencia del quórum, solicito a la diputada secretaria Ana Elizabeth Chávez sirva a pasar Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Amelia de Yanira Osaeta Díaz, presente. Diputada Leticia Ochoa Martínez. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata, presente. Diputada presidenta, le informo que se encuentran presentes 2 de las 3 diputadas que integran la comisión. Gracias, diputada secretaria. Se da inicio a la reunión del día 6 de noviembre del año 2018, instalados en la Sala Morelos, ubicada en el primer piso del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar en la reunión. 1. Orden del día. Punto número 1. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum. 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3. Lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. 4. Bienvenida y presentación de invitados a la reunión, entre ellos la Fundación del Empresario Chihuahuense AC, FECHAC, integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, así como de Juventud y Niñez. 5. Exposición por parte de la Fundación del Empresariado Chihuahuense AC, FECHAC, en relación al programa de educación integral en horario extendido, ampliando el desarrollo de los niños, ADN. 6. Asuntos generales. 7. Clausura y hora de término de la reunión. Solicito a la diputada secretaria que sirva a someter a consideración de las integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables el orden del día, informar a la presidencia los resultados de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras diputadas, las que estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Informo a la presidenta que se han manifestado 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones del contenido del orden del día para la reunión. Gracias, diputada secretaria. En relación al tercer punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria si sirva a preguntar a las integrantes de la comisión si tienen alguna observación en cuanto al contenido del acta de la reunión anterior, misma que se envió previamente vía correo electrónico. Con su permiso, diputada presidenta, las que estén por la afirmativa, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de reunión de trabajo número 2 de la comisión de fecha 23 de octubre del año 2018. Continuando con el desarrollo del orden del día aprobado, les damos la bienvenida a nuestros invitados especiales a la reunión de trabajo número 3 de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Nos acompaña la Fundación de Empresariado Chihuahuense, FECHAC, el ingeniero Adrián Aguirre Reina, director general a nivel estatal de FECHAC, Erika Seifer Ibarra, directora de operaciones a nivel estatal de FECHAC, la ciudadana Brenda Molinar Márquez, gestora del programa educativo Ampliando el Desarrollo de los Niños ADN, y la licenciada Luz Elena Mers Delgado, especialista en Derechos Humanos y Violencia de Género. Bienvenidos. Muchas gracias. También nos acompañan el diputado Lorenzo Parga Amado de la Comisión de Educación y Cultura. Buenas tardes. Gracias. El diputado René Frías, presidente de la Comisión de Educación y Cultura. La diputada Marta Josefina Lemus Burrola de la Comisión de Niñez y Juventud. Bienvenidos.
A continuación, se les concede el uso de palabra a la Fundación del Empresario Chihuahua. Muchas gracias por recibirnos. Como ya todos conocen en gran medida lo que hace la Fundación del Empresariado, recordándoles un poquito cómo opera nuestra institución. Ustedes saben bien que más de 39,000 aportantes cada año pues hacen una contribución extraordinaria del impuesto sobre nómina, que es con lo que opera la Fundación del Empresariado. Y una de las áreas muy importantes que tenemos dentro de FECHAC pues, es el tema de la educación. ¿Sí? Creo que igual que ustedes consideran los servidores que la educación es la única llave que nos puede llevar al desarrollo, ¿no? Y dentro de este tema de educación, si bien nos hemos llevado mucho al tema de infraestructura escolar o de construcción de albergues en la sierra, la semana pasada tuvimos la oportunidad de entregar un proyecto de reconstrucción de albergues escolares que permite a muchos niños indígenas de la sierra no dejar la escuela. Se los comunico porque ahí van a recibir noticias. El CDI, el bueno, FED, el bueno, el Estado y FECHAC logramos en 2016, 17 y 18 hacer una inversión superior a 134 millones de pesos para reconstruir algunos albergues escolares. Hay un gran déficit todavía de espacios educativos para que los niños permanezcan en la escuela. Estamos hablando de un tema de inclusión, pero dentro del tema de educación se ha propuesto la Fundación pues, tratar de que los niños obviamente no dejen la escuela. Y especialmente tenemos los déficits de abandono escolar entre la secundaria y preparatoria en un mayor número, pero pues tenemos que lograr que no dejen la escuela a nadie, ¿no? Antes de hablar de la calidad educativa es cómo hacemos para que los niños vayan a la escuela. Tenemos otro proyecto en paralelo, les platico todo, ustedes son parte de la Comisión de Educación, y hemos entrado también a un tema de adquisición de camiones escolares para el sistema estatal de transporte escolar. Estamos en un proyecto en relación con el Estado con una meta de comprar 100 camiones que no son para las escuelas, son para los municipios, para que los municipios hagan trayectos en sus municipios y puedan recoger niños de todas las edades y llevarlos a la cabecera municipal. Entonces no es el camión de la secundaria, no es el camión de la preparatoria, es el camión de transporte escolar municipal para que pase por todos los niños de edad. Y así como eso, pues tenemos otros proyectos de infraestructura para rehabilitar el tema de agua potable y baños en muchas escuelas, techumbres, pero un proyecto que ustedes conocen y les hicimos llegar, pues este proyecto de ADN. Lo demás pues son temas de infraestructura, ¿verdad? Que son importantes también. Pero este modelo de ADN que pues ya tienen algún conocimiento ustedes, es un proyecto en que consideramos nosotros pues sí transforma y le da la oportunidad a muchos niños y niñas el que están en una situación de riesgo, ¿sí? Puedan tener un proyecto que los proteja. Las condiciones socioeconómicas de las familias, el tema de que la mujer hoy tiene que salir a trabajar, ¿verdad?, a la par que el hombre, pues eso ha provocado que tenemos miles de niños en una situación de riesgo, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Y en Ciudad Juárez hace un tiempo, ya hace que 12 años prácticamente, pues arrancamos este modelo como una respuesta precisamente a la situación de niños que veían en una situación vulnerable, ¿no? Porque sus papás no están, porque sus papás trabajan, o porque simplemente, y hay que comentarlo, también el déficit de hombres por violencia, pues también repercute que haya más mujeres solas al frente de su hogar y solas tengan que salir a trabajar. Otra vez se traduce en niños no atendidos y entra en una situación de riesgo. En FECHAC lo comentábamos la vez pasada, pues nosotros queremos y esperamos mañana sentarnos con ustedes, hacer una investigación exactamente de dónde están la mayoría de esos niños en riesgo, ¿sí? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las causas de que están en una situación de riesgo? Entonces el modelo ADN pues ha venido a darnos una oportunidad. ADN es un proyecto que permite que los niños se sigan más en la escuela a través de alimentación, clases lúdico-formativas, y ha dado respuesta a miles de niños. Otro tema que hemos impulsado son las casas de cuidado diario en Chihuahua desde hace ya más de 12 años. También ese es un proyecto que facilita a muchas madres trabajadoras, que sus niños, aquellas que no tienen la guardería de niños, o tienen a la abuela o tienen a la mamá, bueno, pues las casas de cuidado diario también es otro proyecto que también le da cierta solución a la situación de niños y niñas en riesgo en el estado de Chihuahua. Pero nos faltan más proyectos. No sabemos ni cuántos niños tenemos en riesgo y ni siquiera sabemos qué capacidad institucional tenemos
los gobiernos, la sociedad civil para responder a esta problemática tan grave que vivimos? No sabemos. Hay que mañana pues, sentarnos y discutir el tema de cómo vamos a conocer realmente cuál es la situación de estas categorías. Entonces, pues el modelo es un modelo que lo traemos a ustedes porque creemos que es un modelo que puede responder a un problema que tenemos todos, porque los problemas de la sociedad son de todos. Yo creo que no son nada más del poder legislativo o del poder ejecutivo, ¿verdad? Yo creo que tenemos una responsabilidad de las empresas, de las asociaciones civiles que trabajamos por estos grupos vulnerables. Entonces, pues ese es, y agradecerles el espacio y el tiempo que nos dan. Le voy a pedir aquí a Luz Helena que nos muestre un poco lo que ha sido el proyecto, hacia dónde vamos, algunas cifras, y bueno, pues ahorita que nos lo presenta pudiéramos llegar a unas conclusiones. Muchas gracias. Adelante, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Como siempre, muy claro y conciso. Y el punto aquí, como lo menciona el ingeniero Aguirre, es que el modelo ya tiene al menos 10 años con éxito, medido, dándole seguimiento, implementado por organizaciones de la sociedad civil, convocatoria pública, transparente y demás. Y es el momento de, una vez que se ha replicado en el estado de Chihuahua y en otros municipios, en el estado de Yucatán y en Sonora, pues bueno, es también momento de buscar esa institucionalización para que sea un programa público que pueda ayudar a digamos, resolver en parte, en la que le toque desde un programa de esta naturaleza, el tema de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. El modelo ADN tiene un enfoque que es integral, no es como segmentado, y tal vez por ello la buena gestión de la diputada de Yanira de reunir estas comisiones, y también hemos hablado con Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque no es un tema que pueda considerarse únicamente educación, únicamente de desarrollo, únicamente de los grupos vulnerables, que niñas y niños y adolescentes caen en todas estas categorías y así convergen y no sectorizamos, sino que hacemos más firme y más fuerte como este propósito de institucionalización. Para ello, y sin agobiarles con el rollo, les haremos llegar un marco de referencia que se preparó justamente del modelo Ampliando el Desarrollo de los Niños y Niños, con la justificación desde el ámbito del desarrollo social, que habla de esta convergencia de los derechos que requerimos que sea tratado de manera más amplia como programa público. Ahora bien, sin afán por la hora y en atención a todo el trabajo que ustedes han venido desarrollando este día, iremos algo rápido. Ustedes tienen aquí, les vamos a repartir las presentaciones impresas. En caso de que haya algo en que se quieran detener, pues nada más por favor, pues así me lo hacen saber, ¿sí? Aquí hicimos un marco, se toma en cuenta el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho nacional, el derecho local. Estamos abordando tipos y modalidades de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Esto que ustedes tienen en sus pantallas son los tipos y las modalidades según la UNICEF, y nos dice, así como también hay de género en la ley para las mujeres, tenemos que los tipos: violencia contra niñas y niños incluyen abuso, maltrato físico, mental, abandono, tratamiento negligente, explotación, abuso sexual, y las modalidades son aquellos donde se da el hogar, la escuela, las calles, etc., ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a ello? Vamos centrando el modelo, que si bien mayormente está inserto en las escuelas de educación básica, primarias y secundarias, nosotros tenemos o queremos llegar y siendo un programa de prevención, a esa población objetivo que está más vulnerable, que son los niñas y niños cuando dan ese brinco de sexto a primera secundaria, que hay mucho abandono y mucha deserción, y dar el seguimiento desde el programa del primero de secundaria, así también hasta tercero, para fortalecer. Hay estudios que ha solicitado hacer FECHAR
Uno de ellos es de Bismarck. Entonces, en esos estudios se puede apreciar como conclusión se dice, si las niñas y los niños y los adolescentes que están durante 3 años en el modelo van a apoyarse para prevenir conductas de riesgo que pueden estar en la escuela, en su comunidad, en su propia casa. No es cambiar la forma como viven, no es cambiar los factores de riesgo ligados al crimen organizado. ¿Por qué? Porque un modelo de esta naturaleza no puede pegarle a ello, pero sí a otros tantos como maltrato infantil, la cuestión de las adicciones, la cuestión de embarazos adolescentes tempranos o enfermedades de transmisión sexual, conductas de riesgo sexuales, violencia intrafamiliar, etc. Entonces, estos son los factores de riesgo que están siendo mayormente medidos y ya vamos a ir viéndolo más adelante. Bueno, ahora tenemos los datos desde el desarrollo social, no leeré como toda la presentación, pero sí nos dice que México, el 54% de la población de 0 a 17 años carece de condiciones mínimas para garantizar uno o más de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto genera preocupación, incluso el secretario general de la ONU mandó a hacer un estudio y de ese estudio se hizo una investigación y arroja algunas recomendaciones que también ustedes verán en su presentación. Si podemos, por favor, me dicen si voy muy rápido. Entonces, el modelo ecológico, ustedes ven aquí en su pantalla, es el modelo ecológico. El modelo ecológico no únicamente sirve para temas, obviamente, de niñas, niños y adolescentes, el tema de género es también muy recurrido, y este modelo nos habla de cómo se va expandiendo desde lo individual, lo relacional más cercano, la familia y sus amigos, la comunidad y lo social, cómo impacta, cuáles son esos factores en cada una de estas categorías de riesgo, ¿para qué? Para poner frente a ello factores de protección. Es decir, no porque una persona puede tener incluso todos estos factores de riesgo, significa que esa persona va a cometer violencia o actos delincuenciales, antisociales, porque también existe la resiliencia, ¿no? Hay personas muy resilientes y pueden vivir con todas estas condiciones, pero muchos de nosotros no, y necesitamos generar esos factores de protección que estén frente a estos factores de riesgo. Y por mencionar solo algunos, tenemos desde lo individual el tema, incluso si eres niña o niño, porque hay veces que desde tu concepción no te quería niña, no te quería niño, ahora con el tema de las orientaciones e inclinaciones, lo que una persona puede estar sufriendo de discriminación, violencia, por todo ello desde su persona. O sea, ya no estamos hablando de esa relación ahora con la madre, el padre o cuidadores, sus hermanas y hermanos, ¿no? Entonces, discapacidad, niños no deseados, con enfermedades mentales, o incluso hasta si hablamos de personas hiperactivas, ¿no? Hay mucho estrés en la casa si no saben cómo tratarse. Bueno, y así vamos siguiendo en lo relacional, comunidad y sociedad. Y ahorita vamos a llegar al por qué el modelo ADN le toca a los factores de riesgo para generar factores de protección. Entonces, en lo relacional, ausencia o desapego del padre o la madre, ruptura familiar, violencia de pareja, aislamiento social. Sabemos que las familias han mutado, digamos, y han cambiado de esa familia nuclear a familias que yo no llamaría en lo personal disfuncionales, sino que son familias que van cambiando y acomodándose a las nuevas circunstancias. Pero ellos también son retos, y retos que generan sus estreses, y con ello vienen también sus violencias. Entonces, la comunidad, tolerancia de la violencia, incluso la normalización de la violencia, el abuso de sustancias, los servicios, hay veces que no se tiene a dónde ir a llevar a niñas o niños para su cuidado, ¿no? O sea, tienes que trabajar, lo dejas en la casa
va a llegar la Procuraduría del DIF, ahí dice que es un abandono y una desatención. Entonces vienen otro tipo de problemas. Y lo social, desigualdad de género, desigualdad económica, pobreza. En esta última es macro, porque es aquí donde vienen las políticas públicas, donde toca resolver todo esto que se ha generado y decir, ok, entonces tenemos falta de leyes adecuadas. A veces tenemos muchas leyes, ¿están armonizadas o no están armonizadas desde el marco internacional de los derechos humanos en cada área o no? O a lo mejor falta hacer algún ajuste, alguna estructura, mecanismo, etcétera, para que las cosas funcionen. Bueno, entonces tenemos estos factores de riesgo y podemos avanzar, por favor. Estas son las recomendaciones que les mencionaba que surgen del informe mundial. Este informe lo mandó a hacer el secretario general de la ONU. Y aquí ustedes van a tener en sus carpetas para no leer cada una de ellas, pero todas estas recomendaciones que como gobierno, o sea, están ahí porque se ve primero como Estado mexicano, que asume, firma, ratifica prácticamente todos los instrumentos de derechos humanos en materia de niñez y juventud, ¿sí? Por el interés superior también de la infancia que está en la Convención Americana. Entonces tenemos todas estas recomendaciones y le pega el hecho de garantizar los derechos, de que ellos puedan asegurar una mínima estándar para poder desarrollarse adecuadamente, ¿no? Todo es en relación a los presupuestos y recursos, pero estas son algunas recomendaciones que hay de hacer. El modelo ADN, una vez viendo factores de riesgo en los que una persona puede encontrarse en una determinada situación, el modelo ADN, que es, ya lo comentó el ingeniero Aguirre, pero muy brevemente, fecha con esa conciencia social, de hecho así surge la propia institución, y de acuerdo a su objeto, hace más de 10 años, pues diseña un modelo por todas estas situaciones, y mucho es viendo hacia Juárez y cómo estaba en ese momento. Entonces se crea el modelo ampliando el desarrollo de las niñas y los niños y aporta generación de factores de protección frente a esos que vimos en este modelo ecológico, ¿no? Entonces son 5 grandes ejes a través de los cuales funciona, así nada más nombrado: nutrición, rendimiento académico, lúdico formativo, activación física. Y si es en secundaria, si estamos hablando de integrar el eje, o sea, ya es así, pero si es en secundaria, tiene también el eje temático de habilidades para la vida. Entonces, como les mencionábamos, en estos 10 años, más de 10 años, ya tiene múltiples réplicas, el modelo da resultados. Hay que ver distintos factores, el contexto, el entorno, la situación en ese momento que se está viviendo en la propia comunidad, en la escuela, los paros, las huelgas, o sea, todo hay que tenerlo en consideración, pero se puede afirmar válidamente por los estudios que se han mandado diseñar y que ya se tienen, que el modelo sí sirve para prevenir. No hablamos de estos delitos de muy alto impacto, pero sí hablamos de todas esas conductas de jóvenes que a la postre pueden estar en conflicto con la ley, ¿no? Entonces hay veces que pareciera que una mala relación en el hogar no nos va a traer como otros conflictos, y muchos de los jóvenes que están insertos o están en este momento por medida en internamiento en el CERSAI, en todo el estado, en los distintos centros que hay, es por violencia intrafamiliar y abuso sexual. Esa es la mayoría. Bien, entonces, ¿cómo funciona el modelo?
Y es importante saberlo por lo que después viene para que estamos aquí. Funciona el modelo, FECHAC lanza una convocatoria pública, una convocatoria donde recibe propuestas de organizaciones de la sociedad civil que implementarán, dependiendo en las zonas donde se haga necesario por una confluencia de variables como marginación, pobreza, que no es exactamente lo mismo, y otros tipos de violencia. Entonces insertan el programa en escuelas, y no solo en escuelas, sino también en centros comunitarios. Hay ocasiones en que no se puede desde una escuela y ha funcionado en centros comunitarios, y de varias van y confluyen ahí. Entonces eso también es como para resaltar. La Secretaría de Desarrollo Social tiene todo este año trabajando con la Fundación el modelo ADN. Entonces ya está como parte de su agenda y su programa. Entonces, posteriormente esa selección se les capacita y luego se implementa. Aquí, ¿por qué decimos que funciona? Si pueden, por favor, la siguiente. En el programa ADN, antes damos algunas cifras así como generales, 7.300 beneficiarios 2017-2018. Aquí tenemos cuántas escuelas en preescolar, primaria, secundaria y centros comunitarios. ¿Cómo es la forma que se sostiene? A través del recurso de la fundación y de las propias organizaciones en parte. Y el ámbito, pues bueno, 90% urbanas, 10% rurales. Disculpe, ahí me llama la atención esa cifra. Sí. No sé, ¿por qué canalizado al área urbana y el área rural muy abajo? Justamente por eso, en parte, y creo que lo mencionaba en otra reunión el ingeniero Aguirre, el hecho de que por eso es solicitar, una vez que se ve que funciona y que sí apoya en esta generación de factores de protección, a traerlo aquí para institucionalizarlo y que sea un programa público. Desde los propios recursos de la fundación es imposible llevarlo a todas esas áreas donde más se requeriría y que es muy complicado también el poder llegar, y que requiere como de otro tipo de articulaciones, ¿no? Se tiene un 10% en estas zonas rurales, pero ciertamente es complicado, y más tomando en consideración que claro está que el recurso pues no es ilimitado en general. Sí, de hecho el modelo le decimos arranca en Ciudad Juárez, hace ya 12 años con el tema de violencia que vimos después del 2008-2010. Y de hecho el gobierno americano, USAID, en aquellos años nos entregó una cantidad muy importante para terminar de implementar este proyecto en Ciudad Juárez. Ahí estuvo tratando muchos años. Después lo fuimos llevando a otras ciudades urbanas. Y como dice la licenciada, pues en gran medida es un modelo que tú lo puedes ver, pues es un modelo que lo puedes implementar a cualquier nivel escolar. Y hace 2 años le gustó al secretario Víctor Quintana que si lo pudiéramos llevar a la sierra. Entonces, desde hace 2 años, ya con recursos del estado de Chihuahua, se están financiando los proyectos ahí en el área del municipio de Bojoy. Estamos en 10 proyectos, fíjate. Y también estamos viendo cómo trabaja el modelo ahora sí con nuestra etnia indígena, ¿verdad? Porque también son modelos, este modelo originalmente, cuando lo creamos ADN, copiamos muchos, ahora sí que hicimos un mix de muchos modelos argentinos, españoles, y adoptamos uno para Chihuahua, así que lo nopalizamos, lo hicimos para Juárez. Y desde hace 2 años estamos viendo cómo está trabajando en zonas rurales, pero además indígenas. Entonces ha sido un aprendizaje también para nosotros. Parte del modelo lo operan las organizaciones de la sociedad civil. No en todos lados tenemos organizaciones de la sociedad civil, este es otro desafío que tenemos, porque la escuela que alza la mano para decir yo quiero el modelo, porque la escuela nos la dejan ya a la 1 de la tarde, prácticamente la planta docente, a partir de la 1 ya lo toma una asociación civil, ¿sí? Capacitada, entrenada en el modelo, ya se hace cargo de los niños, de darles alimentación, pues, clases lúdico-formativas, centro de tareas, y en las secundarias habilidades para la vida.
pero la organización de la sociedad civil echa mano, por ejemplo, del deportista o del músico local o del, ¿sí me explico? Echa mano de cierto recurso humano que a veces en las zonas rurales lamentablemente no lo tenemos. Si dijeras, esto nos lo llevamos a, no sé, a San José de Aquiache, Carichí, pues difícilmente iba a funcionar porque no tenemos a lo mejor el recurso humano adicional necesario para implementarlo. Son parte de los desafíos, ¿eh? Pero gracias a Dios, de las 5.800 primarias y secundarias que tenemos en Chihuahua, están en zonas urbanas. Entonces, pues el reto es muy grande. Si aquí hablamos que tenemos, no sé, 80 y tantos escuelas entre primarias y secundarias, y en el estado hay más de 5.800 primarias y secundarias, pues el reto es enorme, ¿no? Y bueno, también existe otro modelo parecido, que son las escuelas de tiempo completo del gobierno federal, que a veces va más enfocado a un tema de nutrición y de calidad educativa. Nuestro proyecto va más en un tema de atender a estos niños en situación de riesgo. No sé si contesté. Sí. Y que dicho, aunque no sea su propósito, está también medido que aumenta el rendimiento. No, definitivamente es un modelo que tú puedes ver las calificaciones y los problemas los subieron, los escalaron los niños. Son niños más seguros, niños más felices, porque pues en la medida de las matemáticas, el español y otras cosas, y en la tarea compromete su educación físicamente y artísticamente, entonces se desarrolla y se balancea muy bien la educación de estas criaturas. Pero otra cosa adicional, las mamás están fascinadas. Ese es otro plus. Sí, están fascinadas porque ella en el trabajo salen hasta las 4 o 5, no sé, las mujeres que trabajan en el sistema manufacturero, especialmente en Juárez. Pues imagínate, ¿quién va por su niño a la 1? Sabiendo que su niño está protegido, está cuidado, se está desarrollando, eso también le da tranquilidad a muchas nuevas trabajadoras, ¿sí? Esos son otros plus que tiene el proyecto, no los comentamos, pero son otros plus extras. Sí, claro. Y seguimos con estas bondades del modelo. Así es. Aquí en esta siguiente lámina están beneficiarios directos y los beneficiarios indirectos, ámbito y nivel de prevención. Sobre todo, pudiéramos hablar de que un niño atendiéndose de esta manera, desarrollando sus habilidades y capacidades, va a tener un efecto irradiador en su comunidad. ¿Por qué? Por el tema de los valores, por el tema del trabajo que realizan dentro del propio modelo. Entonces, puede ser también tocar otros ámbitos, pero principalmente es el psicosocial, que se trabaja con la persona del niño o la niña adolescente. El nivel de prevención primaria, aunque estamos también avanzando un poco hacia un mayor grado de focalización, y ya se los comentaremos enseguida. Así que también se puede ubicar a aquellos niños y niñas que más puedan estar requiriendo de esta, como decía el ingeniero. El programa surge de una necesidad, dice, ¿cómo le hago? Lo veo aquí, acá y acá, pero con el tiempo se han definido criterios, perfiles, se han hecho manuales, modelos y demás, ¿no? Entonces, si podemos avanzar, por favor. Aquí viene una parte que me parece que es fundamental para el hecho de que estemos aquí. ¿Cómo estamos en el Estado viviendo esa violencia y esa inseguridad que por un momento pareció irse un poco, no terminar, ahí estaba agazapada, y que de nuevo surge con esa fuerza, y vemos cómo impacta a niñas, a los adolescentes, y tenemos algunos datos obtenidos del periódico oficial en el anexo por el programa de Titina, de UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud, PACO, la encuesta intercensal y otras más. Entonces, ¿podemos continuar, por favor? Bueno, esta ustedes la van a tener, así que creo que omitiré como leerla, pero en esta siguiente, aquí, en esta nos decía la importancia de que la niña, niño o adolescente no deserte en estas edades tempranas. Regularmente en primaria no sucede, pero en ese brinco a secundaria, y después de secundaria a preparatoria, muchas y muchos se van.
¿Y se van a qué? Si no hay como ese soporte, esas oportunidades que les permitan. Y no es que se vaya a generar, porque esto no es magia, el modelo es bueno, pero no es magia, pero al menos permite que esa niña o niño, ese adolescente en su persona, esté más fortalecida, que tenga más herramientas, que pueda detectar. En los grupos focales acudimos a varias de las ciudades donde se implementan para realizar grupos focales con niñas y niños que están en el modelo y niñas y niños que no están en el modelo, con madres y padres igual, ¿no? Y maestros y demás, directivos. Entonces podemos observar que mayormente la planta docente estaba contenta. ¿Por qué? Porque las niñas y los niños que están en el modelo aprenden temas de responsabilidad, temas de respeto, temas de poder resolver un conflicto de manera pacífica y así, cosas que parecieran pequeñas, pero que incluso ahorita vamos a ver cómo se impacta en el tema y que está censado, o sea que no es como tan pequeño. Aquí en este cuadro es muy reciente, es lo último que hay de la Secretaría de Educación Pública y nos dice que estamos en Chihuahua por encima de la media en abandono escolar. Y menciona en secundaria, está aquí hasta secundaria porque es hacia donde va la propuesta. Entonces, en secundaria tenemos abandono escolar 6.1% y el promedio nacional está en 4.0. Y así vamos midiendo la tasa neta de escolarización, también nosotros estamos por debajo y en las otras mediciones que no son favorables en el tema de educación. En la siguiente se ve con mayor claridad, fíjense, el azul es el nacional y nosotros somos el naranja. A lo mejor en el otro cuadro no se veía como tan con esa claridad, pero aquí podemos decir, híjole, nosotros estamos todo esto por encima de la media de abandono. ¿Y qué nos trae que niñas, niños y adolescentes, sobre todo adolescentes en estas edades de secundaria, no estén en un centro educativo? Porque ¿qué opciones tienen fuera? Si sus madres en Maquila pueden tener una jornada de 11 horas y padres también, cuando no están ausentes y están, nosotros vemos, esto es por eso un indicador muy importante en el tema de violencia, aunque no se diga, bueno, ¿por qué? Pero es la deserción, que se van a ir a qué. Si continuamos, vemos que aquí este es un proyectado de CONAPO a 2050. Entonces, nosotros vemos cómo poco a poco nuestra población joven va siendo menos. Se van haciendo adultos, pero ¿qué pasa si ellas o ellos van a estar de origen sin ese fortalecimiento y a dónde se van a ir? ¿Y cómo vamos a estar pues como sociedad en unos años más? Más violencia, más delincuencia, más inseguridad. Si podemos pasar al siguiente. Hay un tema muy delicado. Bueno, eso yo por favor. Hay un tema que es muy delicado en estas edades, que es, como ya lo mencionábamos, el de las conductas sexuales de riesgo, por las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos adolescentes. En estas mediciones que hace INEGI y otras áreas de gobierno, aquí específicamente también la Secretaría de Salud, nos dice que en Chihuahua las adolescentes 3 años después de iniciar su vida sexual activa usan anticonceptivos. Y yo me fui y leí mejor porque dije 3 meses después, no, 3 años después comienzan el uso de los anticonceptivos, porque entonces está totalmente relacionado a la tasa de fecundidad. O sea, tenemos muchos embarazos adolescentes y aquí vemos que también desafortunadamente estamos por encima de la media. Está Chihuahua 72.5% y el nacional 59.9%. Y no solo eso, sino que este pastel que tienen ustedes ahí es de hombres y mujeres adolescentes en una
de 10 a 19 años. Y la Secretaría de Salud, a través de su área especializada, registra 1.656 consultas de embarazo por primera vez en menores de 15 años, y se habla desde 10 años, y 14.111 consultas en adolescentes de 15 a 19 años. Y el proyectado, o sea, si seguía con esta tendencia, en primer trimestre del 2017 íbamos, ya supongo que ya quedaron superadas, pero esas todavía no se han liberado. Por favor, el modelo. ¿Cómo le pega el modelo a todo esto que estamos hablando? Estas son causas de conflicto en integrantes de la casa. En estos grupos focales que fuimos y que tuvimos oportunidad de hablar con niñas que estaban y que no estaban en el modelo, podemos ver que llegan a su casa con la tarea hecha. El que no tenga la tarea hecha es un motivo de estrés, gritos, golpes, lesiones, porque mamá y papá a veces no saben cómo ayudarles, porque no tienen la instrucción adecuada para ello y se frustran. Y si además tenemos otros factores, pobreza, falta de educación, muchas, entonces provoca, pareciera una cuestión mínima, pero esto viene de la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia, así que no es un tema mínimo. Y bueno, ya no me detendré, pero viene adicciones, golpes y demás. Tipo de violencia intrafamiliar, insultos, cintos, etcétera. Me voy un poco más rápido, y aquí a mano izquierda ustedes ven, el anterior ustedes pueden ver cómo el abuso sexual está aumentando. Incluso esas cifras yo me iría a revisarlas actualmente, porque el abuso sexual, les digo que la mayoría muchos de los jóvenes en CERSAI están, digamos, yo coordino la Comisión de Reinserción, capítulo Juárez, entonces se habla porque se tiene como ese elemento para sostenerlo, y muchos de ellas y ellos están, sobre todo varones, están ahí por violencia intrafamiliar, abuso sexual, violación, digo, tiene que ser equiparado a un grave, si no, no estaría con medida de internamiento, pero esas son las causas por las que están viendo los jóvenes, que además, si no tienen las condiciones para reinsertarse, van a salir a lo mismo. Entonces volvemos, ¿no? En el siguiente, pues bueno, son algunos datos de hogares monoparentales, hogares biparentales, cuántas horas están con las niñas y los niños, los jóvenes. Cuanto más van creciendo, no está aquí, pero cuanto más van creciendo, mamá y papá más lejos o apartados parecieran estar de ellos, más tiempo solo se quedan. Hay una medición incluso de INEGI de cuánto tiempo están frente a una pantalla de televisión. Ahora tendrían que decir frente a un celular, frente a un iPad. Es en realidad mucho tiempo, ¿no? Arriba de 2 horas al día, la mayoría. Entonces, las pandillas, las drogadicciones, hay una ley que se llama la ley del Pareto. Y en la ley del Pareto, si ustedes pueden observar y decir, pero nada más 9 pertenece a pandillas y a 14 sí les gustaría, esta ley te dice que el 80% de los efectos que provoca una acción vienen del 20% de ellos. O sea, 20% de sujetos en esta situación va a causar el 80% de los efectos dañinos para una sociedad. No se requiere que sean tantos, es como los grupos organizados. No son la mayoría, pero con esos que son, ahí tenemos el impacto. Bueno, continuamos, por favor. ¿Sí? A la siguiente. Bueno, este es en el mismo sentido, adolescentes bajo procedimiento judicial en el estado de Chihuahua, 2015, y cuántos han sido víctimas, y como les digo, ahí se quedan las cifras para su análisis y que ustedes ya puedan valorarlas detenidamente. Estos son indicadores de habilidades para la vida. A esos factores de riesgo que ustedes vieron, estos son de la Organización Mundial de la Salud. No son tantos, no se requieren. Son 10 indicadores de habilidades para la vida que te dicen, si tú acompañas en su formación a estas personas
a esa edad, que además por eso se llama adolescente, que adolecen y sucede esta información, y hay como impulsos para actuar de determinada manera, si tú los acompañas a través de estos indicadores para la vida, está medido que bajan esas conductas de riesgo y conductas antisociales, pero además ellos aprenden a identificarlas. Es decir, en la casa no va a dejar de drogarse su papá si se droga por el modelo, pero él puede observar y decir, esto no es para mí, yo sí puedo salir de ese círculo, esto no es para mí. Si su padre golpea a la madre y ya ve que el hermano empieza a golpear a las hermanas y a la madre, un hombre también puede decir, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque va a tener enfrente esa información, esas herramientas que ya se le brindaron. Por favor. Para cerrar, se solicitó, FECHAC solicitó, al ser un proyecto de prevención por la alta especialidad técnica, solicitó la colaboración de FICOSEC, específicamente del Observatorio Ciudadano. El Observatorio Ciudadano, aquí es el coordinador de los observatorios, hizo un estudio, no completo, pero suficiente para poderles mostrar a ustedes y se les quiere invitar para el día 13, la siguiente semana, en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, donde se pretende también el secretario de Educación y diputadas y diputados de distintas comisiones que estén involucradas con el tema del modelo. ¿Por qué? Porque viene este experto a presentar su trabajo ya de manera extensa. Es un insumo valioso en el tema de la institucionalización. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen, va, si nos sumamos, si vemos el cómo podemos avanzar, la propuesta es 100 ADN. ¿Y por qué 100? ¿Y por qué si es programa público y no se abarca todo? Porque el recurso no es ilimitado, porque por algún lugar se empieza y porque es una muestra, es un pilotaje. Entonces, FECHAC trabaja ya con 85 escuelas y el caso es, o el reto es ampliar las 100, y esas 85, si desde el gobierno se dice, vamos con la institucionalización y va a tener un presupuesto público, es ir gradualmente. ¿Para qué? Para que no falle, para que no se caiga, sino que gradualmente se va transfiriendo además el conocimiento de lo que ha sido el modelo, se va transfiriendo todo ese acervo documental y tal que han generado en todos estos años y las mediciones que tienen. ¿Por qué? Se generarían otras desde la política pública. Pero este tipo de acompañamiento y un estudio como este, me atrevo, creo, que hay aproximaciones, pero no hay como este. Porque se toman distintas variables que están aquí, total de escuelas primarias y secundarias, de quinto a sexto, cuál es la transición, de sexto a primero, cuál es la transición de primero a tercero, madres con jefatura femenina, madres que trabajan y que no. Entonces tiene dos variables de género, tiene el tema de población, cuál es el global de la población en el estado y grupo marginal estatal, tasa promedio de abuso sexual, violencia familiar. ¿Por qué estas variables? Porque son a las que va a pegar el modelo para reducir riesgos. Si le pegara a reducir homicidios por cada 100.000 habitantes, obviamente. Entonces, si le damos por favor, ¿cuál es el procesamiento? Estas variables. Y de hecho, si lo ponemos en un final, porque esto es como muy técnico el tema de los quintiles, y ya Isaac lo explicará mejor. Estos mapas, antes de cada uno de ellos hay al menos 5. ¿Por qué? Porque hay variable, se generó un índice de prioridad municipal para educación, un índice de prioridad municipal en el tema de violencia, un índice de prioridad municipal en el tema de marginación, un índice de prioridad en el tema de jefaturas femeninas, son al menos 5. ¿Y qué pasa? Esos mapas
llega un momento en que se hace esto, se fusiona y queda cada uno de estos que ustedes están viendo. El de su derecha es Ciudad Juárez, y ahí vemos el grado de detalle en caso de ser política pública. Es decir, que nos ayuda mucho para tomar decisiones, saber dónde va a ir. No se trata solo de dónde hay escuelas, porque si hay escuelas y no hay otras condiciones, no sirven. Y si hay otras condiciones pero no hay escuela cerca, aquí está, todo eso está medido, incluso en el centro de la ciudad, donde te dicen, hay la mayor cantidad de escuelas, y alguien mencionaba, sí, pero ahí ya no hay población, ¿qué caso tiene medirlas y por qué? Ah, no, porque vienen de tal y tal y tal y tal colonia, y confluyen varias ahí. Entonces, tiene un nivel de detalle que incluso da una calificación para promediar distinto, dependiendo de estos detalles. Si hay o no hay escuela, si hay o no hay marginalidad, si hay o no, y se midió con cuadrantes de la policía, porque hay veces que se mide con barrios, con polígonos, pero no todas estas variables están medidas como para, con esos otros parámetros y con los cuadrantes sí. Entonces, este estudio amplio va a ser presentado ante ustedes y secretarios de gobierno para el tema de la institucionalización. Comentarles que si ustedes dicen, va, nos interesa, es el sumarse. Hay una mesa técnica que se instaló en agosto. Esta mesa técnica se habló con los secretarios de Educación y de Desarrollo Social. Hubo un impasse, que no lo fue tal porque estamos aquí y estuvimos haciendo paralelo ese trabajo, pero con los secretarios, porque por la salida del anterior secretario de Educación, y otra, porque no tenía francamente caso venir a una legislatura que estaba terminada. Interesa que ustedes, que tienen en sus manos ese poder de decisión, puedan valorar, analizar y entre ustedes debatir si es viable o no y las formas de hacerlo, siempre con el acompañamiento y esta transferencia que FECHAC está totalmente dispuesto a dar, ¿no? Entonces, la propuesta es esa, es sumarse a la mesa técnica ya instalada, donde se instala con el compromiso, no otro, sino de valorar esta posibilidad para que sea un programa público, al menos que inicie con 100 escuelas y que tenga un presupuesto para poderlo llevar a cabo desde lo público. No sé. Sí, no sé si alguien tenga algún comentario al respecto de la exposición. Sí, pues me parece la verdad muy interesante. Bienvenidos al Congreso del Estado. Me parece muy interesante este modelo y ciertamente que los tiempos que estamos viviendo requieren de modelos alternativos que permitan contribuir a que la desintegración que tenemos en la sociedad pueda abatirse. Estamos convencidos de que no va a ser con la creación de penas más severas, con abrir más celdas en las cárceles, sino que tiene que esto verse con una prevención y una educación desde edades tempranas, como ustedes lo tienen considerado en primaria, pudiera tal vez desde preescolar, porque los niños, no vi pues que de preescolar, pero los niños de preescolar obviamente que también tienen esa problemática que se agudiza más en secundaria, quinto, sexto y en secundaria, pero obviamente que se requiere, así como ustedes lo tienen también planeado, la institucionalización para que sea la posibilidad de un programa o de un modelo que se implemente por la Secretaría de Educación, pero con el respaldo de la Secretaría de Fomento Social, con el DIF, es decir, todas las Secretarías de Salud, las instituciones que tienen que ver con la salud pública y sobre todo con la niñez y la juventud, en lo físico, pero también en lo psicológico, en la influencia que tiene esto.
y que esto genera pues la descomposición social. En buena medida, porque ustedes señalan de que las familias, no quisiera utilizar la palabra disfuncionales o diferentes que hay en este tiempo, y que la falta de elementos en la misma puede provocar estas situaciones. Yo no sé, usted comentaba de que ya lo trabajaron o lo vieron con el licenciado Quintana Silveira cuando él fue secretario de Educación, que en ese tiempo algo escuché el nombre. No, Con Víctor. Me parece que es un buen momento el que se pudiera platicar con el actual secretario de Educación, porque es una gente que conoce educación, que tiene sensibilidad, y el problema aquí es la cuestión de recursos, porque luego tenemos el problema que lo que tiene que ver con educación, muchos lo ven como un gasto y no como una inversión, que es como tenemos que verlo. Y no sé, es un modelo es corto, 100 escuelas, pero bueno, es ambicioso porque estamos partiendo de que no se tiene pues pero ¿cuánto pues de presupuesto creen ustedes que se requiere? Ustedes le invierten obviamente con las aportaciones que reciben, pero ¿cuánto consideran que se requiere por parte del gobierno de aportación para que este modelo, este plan De hecho, se han hecho varias proyecciones y se tiene el costo aproximado promedio por niño, ¿sí? Y se han hecho varias proyecciones porque al ser institucionalizado los costos bajan por los proveedores. Por ejemplo, la comida de las niñas y los niños o los materiales para talleres, también es parte de por lo que sí funciona, porque facilitan las distintas actividades, personas que a eso se dedican. No es, oye, tú te gusta tirar golpes, tú eres el maestro de box y así, ¿no? No es por demeritar, pero por eso funciona, y las niñas y los niños tienen el interés de estar ahí. Y entonces, se hicieron varias proyecciones con un ajuste, y por ponerlo comparado con un programa de tiempo extendido, es incluso o puede ser un poco menos. En el siguiente. Está tomándose en consideración un gasto administrativo, promoción, capacitación y tal, que está aquí para que lo consideren. Entonces, el tema ahorita es el decir, nos interesa, suena que hay una necesidad, que es real, que esto puede ser viable, necesario, haciendo una ponderación, ¿verdad? Si es idóneo, si es necesario, si puede ser proporcional a la problemática que tenemos, ¿sí? Entonces, y como les digo, el estar aquí es el mostrárselos, es el preguntarles si les interesa, para continuar empujando desde esta mesa técnica, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, nada más, mira, este proyecto cuando lo arrancamos hace 12 años, nos tenía un costo aproximadamente de 8.500 pesos por niño, de manera anual, ¿sí? Eso obviamente pues, incluye toda la educación de la criatura en todo el ciclo escolar, son 8.500 pesos. Si nosotros con el recurso que tenemos, ahorita hemos logrado junto con las organizaciones de la sociedad civil, hemos logrado poner el 70% de ese recurso, y la organización de la sociedad civil, el otro 30%, es como han venido caminando estas 80 y tantas escuelas, ¿sí? Pero definitivamente es un buen modelo. No es que pues no lo podemos tampoco, y hay que ser muy honestos con ustedes, pues sí lo podemos seguir manteniendo esos 85, pero el reto es que les digo, hay casi cerca de 6.000 escuelas. Entonces, ni aunque metiéramos todo el recurso de fechar, pues yo creo que no alcanzaríamos ni 250 escuelas, déjame te digo. Entonces, sí necesitamos escalar el proyecto, pero obviamente, pues desde la sociedad civil a veces somos innovadores, por la capacidad de escala no la tenemos nosotros, la tiene pues ahora sí que la Secretaría de Educación,
a nivel federal, a nivel estatal, que son los que pudieran hacer que este proyecto pudiera ser de escala. Esa es la realidad, ¿sí? Entonces a lo mejor podríamos seguir operando esas 85 como lo hemos hecho en los últimos 12 años. Y dices, pues no podríamos hacer más. Es un modelo que vale la pena, es un modelo que ahí están los resultados, ha recibido premios nacionales e internacionales el modelo de ADN. Siéntanse orgullosos como Chihuahua, porque ha tenido muy buenos reconocimientos. Dices, pues no lo podemos escalar. O sea, ni y no se refleja en la sociedad porque pues, es pequeño, o sea, se reflejan en un entorno pequeño. Pero ese gran esfuerzo que se hace sí, no se refleja como se requiere. Y fíjate, ni el gobierno federal, hablando ya de escuelas de tiempo completo, que es un sí, ahorita, vamos a llegar apenas a 750 este año, ¿verdad? Y que pues percibe estas escuelas de tiempo completo, cuando el gobierno federal las instaló en Chihuahua, se fueron más a un tema de nutrición, muchas de ellas están en zonas prioritarias de la sierra, porque lo primero que querían hacer era cubrir la alimentación de estas cárceles, que ya no han dejado de ser, de hecho. O sea, es que esto representa para muchos niños ir a la escuela para comer, en muchos de los casos, sobre todo en la región serrana. A mí me parece que pudiera buscarse la manera de que operara con la escuela de tiempo completo. Ha sido muy problemático en estos últimos 2 años la escuela de tiempo completo, porque nos hemos encontrado problemas tan fuertes como el que los alimentos o lo que les daban lo que se entregaba a las escuelas para que elaboraran los alimentos, se los vendían a sobreprecio. O sea, empezar con eso, con funcionarios de gobierno, de quienes ocupan este programa, con esa problemática tan grave, lo que llevaba a las escuelas que pues a lo mejor les daban lentejas todos los días porque es lo que podían completar. Entonces yo pienso que por nuestra parte hay o debe haber la voluntad de participar, porque es algo muy sentido y necesario, pero tiene que iniciarse con los funcionarios de primer nivel de gobierno, desde la sensibilización, y para que esto baje y que llegue a todas las áreas, pues. Pero si las escuelas de tiempo completo se operaran como está diseñado el programa, que incluso se ha disminuido el presupuesto federal para las mismas, pero si se operara así, con el esfuerzo adicional que ustedes le inyectan, se pudiera, no sé si las 700, pero cuántas escuelas pudieran operarse, y serían muy representativas porque es en las ciudades y es en el medio rural, en la región serrana, porque tienen el alimento con la problemática que hemos estado detectando, que puede corregirse con la llegada del nuevo secretario de Educación. Yo tengo esa confianza, lo repito, pero tiene además, muchas de ellas tienen maestro inglés, o tienen computación, tienen el camión que muchas de ellas tienen el camión porque son CREI, van por los niños y lo llevan a la escuela. Entonces yo pienso que puede haberse un modelo así de esa magnitud, y con la adicional de ustedes, y que el gobierno le invierta algo más. El mayor problema aquí es el tema de inversión, que no hay una inversión. Los organismos internacionales recomiendan el 8% del Producto Interno Bruto para educación, y nosotros estamos aquí como en el 13%, y lejos de crecer ha ido disminuyendo en los últimos años a nivel federal, más a nivel local. Entonces, pero a mí me parece que se tiene que hacer, o sea, la propuesta es, no sé, a lo mejor puede haber otra propuesta más importante o más viable, bueno, pues que la presente alguien, pero ojalá que se pueda conjuntar, pues, que sea interinstitucional, que esté la que esté la Secretaría de Educación, que esté la Secretaría de Salud, que esté el DIF, que esté, no sé, hasta la COEPI, de la Tarahumara, porque tiene que haber muchas escuelas y la COEPI destina buena parte de su presupuesto para despensas o cuestiones así de apoyos que llevan a las familias o a los albergues. Entonces, pues creo que debe de verse a mayor dimensión, porque repito, se valora y bueno, ustedes tienen así tangibles cuáles han sido los resultados, pero seguir con 80 escuelas para la problemática tan fuerte que tenemos en nuestra entidad o en el país, pues sí.
sin dejar, lo reitero porque no quiero que se vaya a interpretar el esfuerzo o lo que se está haciendo, pues, que es importante. Sí, y también una cosa que son modelos que se han ido modificando, adecuando, mejorando, y acabamos este último año de hacer ya otro ajuste al modelo en sí, con una revisión metodológica educativa, y acabamos ya de editar los materiales, ese los hacemos llegar de todas maneras, pero bueno, tenemos esta mesa técnica que hablaba Luz Helena, en que pues sí, vamos a invitar obviamente a nuestras autoridades, al secretario y todo, para seguir buscando esas opciones de cómo sí pudiera caminar esto más rápido y cómo llevarlo a más escuelas. Entonces, no tenemos la solución nosotros, la invitación es, si se pueden sumar con nosotros, invitamos a los secretarios y vamos viendo pues, diferentes opciones cómo podemos acrecentar. Ese sería sí el tema, y pues, agradecerles de nuevo el espacio y pues estamos en contacto. Muy bien. Ustedes nos dirán que sigue, les mandaremos la invitación a estas mesas técnicas cuando las conjuntemos y hay que seguir explorando las posibilidades. Puede ser ADN, mañana tal vez podemos hacer una modificación diferente, pero la idea es cómo llegar a la niña. Dice que ya platicamos con el secretario González Herrera. No, fíjate que estamos buscando que se siente bien, ¿verdad? Porque viene llegando. Pero estamos buscando una cita con el secretario de Educación. De hecho, a través del diputado Carrera ha habido acercamiento con el secretario de Educación y justamente también para que pueda estar y ser parte, como ya lo fue el secretario Cuadro en ese momento, porque justo por lo que menciona el diputado es que en esa mesa se inició hablando con ellos, porque incluso no necesariamente tiene que ser manejado por educación, pero sí abrir la puerta de tus escuelas, ¿sí? Y tener toda esa disposición, o si es de tiempo completo, bueno, puedes inserta con el recurso que tienes el modelo, o sea, hay formas. Y también desarrollo social, pues ya lo está haciendo. Entonces, por eso es que en la mesa está el diputado Quintana, el secretario de Educación, y ustedes que son de vital importancia para esto. Es que me parece que debe ser de educación donde debe partir, o sea, sí puede ser de otra, pero creo yo que debe partir de educación, pues porque ahí están las escuelas, ahí están los niños, ahí están los maestros, ahí están los padres de familia, o sea, es el núcleo, y se opera de otra secretaría, pues luego, ¿cómo llegas a la escuela? O sea, sí se llega, obviamente, pero me parece que sí se debe. Es natural al secretario de Educación. Y bueno, no sé qué tan posible sea como presidente de la Comisión de Educación tener esta reunión invitando al secretario. Es que en este corto tiempo que tiene el secretario de Educación ha visitado 2 veces el Congreso y ha estado platicando con la Comisión de Educación sobre temas, obviamente, educativos y problemáticas. Entonces, yo pienso que si le hacemos la invitación al secretario de Educación, yo no le veo problema para que en un tiempo corto podamos tener una reunión, porque claro que ya me da mucho gusto que la diputada como de la Comisión de Grupos Vulnerables, pero realmente no es para grupos vulnerables, es para grupos que pueden ser vulnerables si no se les brinda atención previa. Entonces, si a ustedes les parece, podemos a través de la comisión buscar con el secretario un espacio que venga o que vayamos, que nos reciba, ustedes, nosotros y vamos. El secretario es una gente, creo yo, muy sensible, conoce educación, conoce estas problemáticas y creo que eso puede contribuir. Muy bien. Pues agradecerles mucho el espacio y el tiempo. No, gracias. Y la convocatoria para la siguiente sesión de la semana entrante. Sí. ¿Con quién sería la reunión? Con los secretarios, se tiene previsto que esté el secretario de por Educación, eso. Desarrollo Social y ustedes. ¿Usted se hace cargo de invitarlos? Sí, Sí. desde Y a fecha. lo mejor ya coincidimos la próxima semana. ¿Dónde va a ser? ¿En Fecha? En la Secretaría de Desarrollo Social, ¿Va a estar ahí? tentativamente. No es cuestión de Bueno, pues aquí se puede, de acuerdo. Y si podemos antes reunirnos con el secretario de Educación, no tengo que la exposición. Claro, Sí, muy bien. claro que no. Es que miren, desde el lugar donde es la reunión,
ya vas a otra casa, o sea, el secretario de Educación va a otra casa, va a la de Fomento Desarrollo Social. Entonces, Ponemos fecha. no creo que riña, pero me parece. Pues sí, hacerlo en Lo fecha. podemos hacer en fecha, según ¿Cómo es? Así ha sido las anteriores reuniones, hemos La estado mesa varias técnica fue- veces con ellos dos. Buscamos platicar con el secretario de Educación y si hay oportunidad, no tiene inconveniente, Nos vemos podemos platicar. Ándale. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias por el Sí, no, gracias. Bueno, nosotros nos procedemos a retirar para que ustedes sigan. Sí, pues van a seguir trabajando a la mejor. pero como el tema de salud, el tema de desarrollo, es un desarrollo integral, también. Nada más no, ingeniero, muchas gracias. No, igualmente. A la hora de la no, igualmente. No, gracias. Podemos pedirle ahorita que va a dar tal vez la lista de correo, para poder llegar Mi correo. Hasta luego, diputada. La alergia la trae bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues en eso ando, porque tenemos la comisión de la tarde. Y ustedes se van a ir, ustedes se van convocando mañana a las... pues estaban convocando para mañana a las 3. ¿A qué hora siguen ustedes? Es a las 11 ya, ¿no? Bueno, pasando el último periodo de desahogarte, del orden del día. Pues sí. Hasta luego. Por instrucciones de la Presidencia y de los integrantes de esta comisión, si existe algún asunto que no la tratamos. Diputada Presidenta, le informo que no han solicitado el uso de la palabra. Bueno, no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 4:24 del día que se actúa, se levanta la reunión. Gracias. Gracias.